Cuando el sol se ponía en la era de los dinosaurios, el mundo no se sumergía en el silencio. Al contrario, un nuevo grupo de cazadores emergía de las sombras, adaptados para dominar la noche. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a un mundo iluminado solo por la luna y las estrellas, para descubrir a los 10 dinosaurios nocturnos más letales que jamás hayan existido. Prepárense para conocer a los depredadores que convertían la oscuridad en su mejor arma. Comenzamos nuestro conteo en el número 10 con el Troodon, a menudo considerado uno de los dinosaurios más inteligentes. El Troodon era un pequeño pero formidable cazador del Cretácico superior. Medía unos 2 metros de largo y pesaba alrededor de 50 kilos. Pero lo que lo hacía letal no era su tamaño, sino su cerebro y sus ojos. Tenía uno de los cerebros más grandes en proporción a su cuerpo entre los dinosaurios no avianos. Pero su verdadera ventaja nocturna eran sus enormes ojos, orientados hacia adelante, que le daban una visión binocular excelente y una capacidad increíble para ver en condiciones de poca luz. Imagínenlo acechando en la maleza, calculando cada movimiento antes de lanzarse sobre pequeños mamíferos o reptiles desprevenidos con sus afiladas garras. Su inteligencia, combinada con su visión nocturna, lo convertía en un fantasma letal del Cretácico. En el 9º puesto nos encontramos con el Eoraptor. Viajamos mucho más atrás en el tiempo, hasta el período Triásico, hace unos 230 millones de años. El Eoraptor era uno de los primeros dinosaurios conocidos y, aunque pequeño, de apenas 1 metro de largo, era un cazador muy eficiente. Los estudios de sus anillos esclerales, unos huesos que sostenían el ojo, sugieren que tenía una pupila grande en relación con el tamaño de su ojo, una adaptación clásica para la visión nocturna. Esto le permitía cazar pequeños animales e insectos mientras los depredadores más grandes y diurnos descansaban. El Eoraptor era ágil, rápido y gracias a su visión, adaptada a la oscuridad, podía aprovechar un nicho ecológico que otros aún no habían explorado. Era el pionero de la caza nocturna, un depredador sigiloso en los albores de la era de los dinosaurios. Subimos al número 8 para hablar del Sitipati. Este dinosaurio del Cretácico, famoso por ser encontrado en nidos protegiendo sus huevos, tenía un lado oscuro y cazador. Era un oviraptórido de unos 3 metros de largo, con un pico fuerte y sin dientes. Aunque su dieta exacta es un misterio, se cree que era omnívoro. Los análisis de sus ojos indican que probablemente estaba más activo durante el crepúsculo y la noche. Su gran tamaño en comparación con otros cazadores nocturnos de la época le daba una ventaja considerable. Podía usar la cobertura de la oscuridad para emboscar a presas más pequeñas o para saquear los nidos de otros dinosaurios sin ser detectado. El Sitipati no solo era un padre protector, sino también un oportunista letal que gobernaba el anochecer. En el 7º lugar tenemos al Subu Uya. Este es uno de los dinosaurios más extraños que conocemos. Vivió en el Cretácico en lo que hoy es Mongolia. Era pequeño, del tamaño de un pavo, pero tenía características únicas. Sus brazos eran increíblemente cortos y robustos, terminando en una sola garra grande. ¿Para qué servía? Probablemente para excavar y abrir nidos de insectos, como las termitas. Pero lo más impresionante eran sus adaptaciones sensoriales. Tenía una cóclea extremadamente larga en su oído interno, similar a la de las lechuzas, lo que le otorgaba un oído excepcionalmente agudo, perfecto para localizar presas en la oscuridad total. Además, sus grandes órbitas oculares sugieren una excelente visión nocturna. El Subyuya era un especialista, un cazador nocturno que podía oír el más mínimo movimiento bajo tierra antes de desenterrar a su presa. Llegamos al puesto número 6 con el Megapnosaurus. Su nombre significa lagarto de gran aliento muerto, y era un cazador ágil del Jurásico temprano. Medía unos 3 metros de largo y se movía en manadas, lo que ya lo hacía peligroso. Pero los estudios de sus ojos sugieren que era catemeral, es decir, activo en intervalos cortos durante el día y la noche. Esta flexibilidad le permitía cazar cuando la competencia era menor. Imaginen una manada de megapnosoros moviéndose en silencio bajo la luz de la luna, coordinando sus ataques para derribar presas mucho más grandes
que ellos. Su capacidad para operar tanto de día como de noche los convertía en depredadores impredecibles y altamente exitosos. Aprovechaban cada oportunidad, sin importar la hora, haciendo de la noche jurásica un lugar muy peligroso. Entramos en el top 5 con el Juravenator. Este pequeño depredador del Jurásico tardío de Alemania es un caso fascinante. Medía menos de 1 metro de largo, pero no hay que dejarse engañar por su tamaño. El análisis de sus anillos esclerales indica que tenía ojos enormes, desproporcionadamente grandes para su cráneo, adaptados para capturar la mayor cantidad de luz posible. Esto lo convierte en un candidato seguro para ser un cazador puramente nocturno, a diferencia de otros dinosaurios que podían estar activos al amanecer o al atardecer. El Juravenator probablemente prosperaba en la oscuridad más profunda. Se especializaría en cazar pequeños lagartos, insectos y mamíferos que salían de noche, moviéndose como una sombra veloz e invisible a través del sotobosque europeo, un verdadero ninja del Jurásico. En el cuarto lugar, un gigante que se adaptó a la noche en el Tyrannosaurus rexansi, el rey de los dinosaurios. Aunque tradicionalmente lo imaginamos cazando a plena luz del día, la evidencia sugiere que el T-Rex podría haber sido un cazador muy efectivo también de noche. Sus bulbos olfativos eran enormes, lo que le daba un sentido del olfato extraordinario, capaz de rastrear presas a kilómetros de distancia, incluso en la oscuridad. Además, su visión binocular era una de las mejores entre los terópodos, y aunque sus ojos no eran tan grandes, en proporción como los de un truden, eran más que suficientes para ver en condiciones de poca luz. La capacidad de cazar las 24 horas del día le daría una ventaja competitiva inmensa, permitiéndole sorprender a grandes herbívoros mientras dormían o estaban más vulnerables. La noche no ofrecía refugio contra el rey. Acercándonos al podio, en el tercer puesto tenemos al Deinonychus. Este famoso raptor del Cretácico temprano es conocido por su inteligencia y su temible garra en forma de hoz en cada pie. Medía unos 3,5 metros y probablemente cazaba en grupo. Los estudios sobre sus ojos sugieren que era principalmente nocturno. Imaginen la escena: una manada de Deinonychus, moviéndose en perfecta coordinación bajo el manto de la noche. Usando su aguda visión y oído, localizaban a su presa, un herbívoro como el Tenantasaurus. Luego, en un estallido de violencia coordinada, se lanzaban al ataque, usando sus garras para aferrarse y causar heridas mortales. La oscuridad no era un obstáculo para ellos. Era su aliada, ocultando su aproximación hasta que era demasiado tarde. En el segundo lugar, un depredador que dominaba tanto el agua como la tierra, el Spinosaurus. Este coloso del Cretácico, más largo que un T-Rex, es uno de los dinosaurios más increíbles jamás descubiertos. Sus adaptaciones para una vida semiacuática son bien conocidas. Pero, ¿y su actividad nocturna? Los fósiles de Spinosaurus muestran fosas neurovasculares en su hocico, similares a las de los cocodrilos modernos. Estas fosas contenían órganos sensibles a la presión, permitiéndole detectar el movimiento de los peces en aguas turbias, o de noche, sin necesidad de verlos. Podía esperar pacientemente en la orilla o sumergido, y al sentir la más mínima vibración de una presa, atacar con una velocidad aterradora. El Spinosaurus convertía los ríos y lagos del Cretácico en trampas mortales, día y noche. Y finalmente, en el número 1, el dinosaurio nocturno más letal de todos, el Velociraptor. Aunque la cultura popular lo ha exagerado en tamaño, el Velociraptor real, del tamaño de un pavo, era un cazador nocturno increíblemente sofisticado y letal. Vivió en el Cretácico tardío en ambientes desérticos. Sus grandes órbitas oculares y anillos esclerales confirman su estilo de vida nocturno. Pero lo que lo coloca en la cima es la combinación de sus sentidos. Tenía una excelente visión nocturna, un oído agudo y, lo más importante, era increíblemente inteligente y ágil. Cazar en manadas le permitía derribar presas más grandes, como el Protoceratops. Su famosa garra retráctil no era solo para desgarrar, sino para sujetar a la presa mientras la sometía con su mandíbula. Rápido, inteligente y perfectamente adaptado a la oscuridad, el Velociraptor
era la encarnación de la pesadilla prehistórica. Desde el inteligente Trudon hasta el letal Velociraptor, el mundo nocturno de los dinosaurios estaba lleno de peligros y maravillas. Estos cazadores demostraron que la vida no se detenía cuando se ponía el sol. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la noche prehistórica. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima.